Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. Alerta máxima entre los expertos. Barajan el peor escenario por el asteroide que se dirige a la Tierra. Desde el portal de Ecos News informan que es una amenaza mayor. El asteroide Bennu, que está hecho de roca y tiene unos 500 metros de ancho, cada 6 años hace su paso más cercano a la Tierra y cada vez hay más posibilidades de chocar contra nuestro planeta. Y obviamente esta noticia ha conmocionado al mundo. Un objeto de grandes dimensiones puede chocar contra la Tierra, de acuerdo al pronóstico de los expertos. Este asteroide llegaría el 22 de diciembre del 2032, donde el impacto podría acarrear grandes efectos contra la Tierra. Y si la alerta viene de científicos, la palabra de Dios nos advierte con muchos años de anticipación que se está preparando el escenario para lo que será en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, cuando habrá grandes impactos contra la tierra. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 13 y Apocalipsis capítulo 8 del versículo 8 al 11, donde habrá impactos contra la tierra de estrellas, una gran montaña ardiendo y una gran estrella de nombre Ajenjo. Y para darnos cuenta que la paz y seguridad que la profecía bíblica nos alerta para el arrebatamiento está ya muy cerca. Tan es así que la prensa israelí, Jerusalem Post, está diciendo que gracias a Donald Trump finalmente se puede lograr la verdadera paz en Medio Oriente. La paz en Medio Oriente podría estar más cerca de lo que pensamos y Donald Trump podría ser la razón. Y la editorial de este prestigiado periódico en Israel dice: afortunadamente ahora ha llegado la última etapa, así como lo está escuchando, donde Donald Trump ya dijo que los palestinos no tienen otra alternativa más que abandonar Gaza. Y en el plan de Donald Trump está apoderarse de la franja de Gaza para hacer un centro turístico. Y aquí lo impactante, la reacción internacional se vino en cascada, donde rechazan ese plan de Donald Trump. Pero esto va a preparar ese escenario de la guerra del Salmo 83 y que va a poner en el escenario profético final lo que nos advierte Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3, donde ya está en juego Jerusalén. He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Israel, en contra de Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y esto va a preparar exactamente todo, como dice Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
y si se van a juntar contra ella, pues ya sabemos qué es lo que va a venir cuando se la carguen. Serán despedazados. Todo caminando conforme a la profecía bíblica, que solamente nos alerta que el glorioso evento del arrebatamiento está cada vez más cerca. Este turbulento año 2025 está muy caliente y turbulento en la política mundial, pero también en la aviación mundial. Tan es así que están hablando que es una racha sin precedentes de accidentes aéreos. Recordemos que el año 2024 la aviación mundial cerró con 2 accidentes y más de 200 muertos, y que este año 2025 ha iniciado de manera turbulenta, ya que ha estado marcando una inquietante serie de accidentes aéreos. Es un sombrío patrón de accidentes de aeronaves tanto comerciales como privadas y militares. Las preocupaciones e inquietudes por estos aumentos de accidentes aéreos que se han visto en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, que van creciendo. Tan es así que los expertos han dado sus puntos de vista a estos sucesos, aunque hasta este momento no han determinado la causa de estos accidentes. Y la primera hipótesis apunta a una posible falla mecánica o a un error humano. Pero estudios recientes de la aviación han descubierto que han aumentado las turbulencias en Europa por el cambio climático. Y las turbulencias son movimientos inestables del aire que pueden afectar a la velocidad y altitud de los aviones. Ahí está el peligro. Pero para los que estudiamos la profecía bíblica, obviamente que todos estos trágicos accidentes nos están indicando que algo está pasando en el primer cielo, en el aire, que es de la tierra hasta donde termina la atmósfera, y que la Biblia nos advierte de estos eventos finales como señales del cielo. Lucas capítulo 21 versículo 11. Escuche lo que nos dice Joel capítulo 2 versículo 1. Ahí nos dice: tocad trompeta en Sión, allá en Israel, en Jerusalén, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, escuche, todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, de Yahvé, del Señor, porque está cercano. Se lo repito, porque está cercano. Ahora, para darnos cuenta que este evento está en relación con el arrebatamiento, tenemos que irnos al Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ahí nos vuelve a decir: pero el día del Señor, de nuestro Señor Jesús, vendrá como ladrón en la noche. Y aquí hay una clave: el día en que empieza el día grande de Jehová o Yahvé. El día del Señor, de nuestro Señor Jesús, empieza cuando Él viene como ladrón en la noche por su iglesia, donde los cielos pasarán con grande estruendo. Donde los cielos pasarán con grande estruendo. Ahora, si regresamos a Joel, ahí mismo en el capítulo 2, pero ahora versículo 10, escuche esto de las turbulencias. Ahí nos dice que delante de Él, el día del Señor, temblará la tierra, se van a estremecer los cielos, se sacudirán, temblarán los cielos. Ahí está la clave. Se están empezando a estremecer los cielos con turbulencias. Y aquí nos está dando una señal y alerta que para los que estudiamos la profecía bíblica nos está indicando que el glorioso evento del arrebatamiento está cerca. Porque el día que venga el Señor, como dice Joel capítulo 2 versículo 10, temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y se estremecerán los cielos. El primer cielo de la tierra hasta donde llega la atmósfera. El segundo cielo, lo que es la Vía Láctea.
Y el tercer cielo es donde está el reino celestial. Como nos lo dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, donde Pablo nos dice que él conoce un hombre en Cristo. Él fue, que hace 14 años, no sabe si fue en el cuerpo, no lo sabe si fue fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ese glorioso evento está por suceder. El que tenga oído, oiga. Ahora nos vamos a contestar varias preguntas y comentarios que nos llegaron, y que esto se debe a nuestros programas recientes que están apareciendo en pantalla. Les exhorto a verlos en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento. Y agradecemos a todas las personas que los enviaron. Que Dios los bendiga siempre. Y dentro de estos comentarios es donde nos señalan que la salvación no se pierde. Otros dicen que solo se pierde para los que no han nacido de nuevo. Otros dicen que no se pierde porque nunca la tuvieron. Al final, 2 de estas 3 posiciones reconocen que no todos pueden tener la salvación. Ahora, nos debe de quedar muy claro que la salvación es un regalo divino que desafortunadamente muchos no la tendrán porque no nacieron de nuevo y no cambiaron su manera de vivir conforme a la palabra de Dios y fueron arrastrados al error, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17, de creer falsas doctrinas de falsos maestros que no los alertaron que la salvación se pierde para los que no caminan conforme a la palabra de Dios. Y bajo la palabra de Dios vamos a utilizar otros versículos que no utilizamos en el programa pasado para confirmar que sí se pierde la salvación y que hay más argumentos bíblicos que nos dan sustento. Pero el grupo que dice que no se pierde, debemos de recordar lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 32, que solamente es una pequeña manada la que va a entrar al reino de Dios. No dice que todos los que se dicen ser cristianos entrarán al reino de los cielos. Ahí nos queda muy claro que es un grupo pequeño, la pequeña manada. Con bases bíblicas, mostraremos que solamente es una pequeña manada, un pequeño grupo, un remanente. Y así Dios también lo ha dicho a Israel. Romanos capítulo 9, versículo 27. Ahí también nos dice que Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El remanente es un pequeño grupo, será salvo. Ahora yo les pregunto a aquellos que creen que la salvación no se pierde. ¿Qué nos dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1? Ahí nos los deja muy claro. Que el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos, los que vivimos hoy, algunos se van a apostatar de la fe, se van a apartar de la fe, de creer de lo que dice la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora pregúntese, ¿dónde van a trabajar esos espíritus engañadores y doctrina de demonios? Obviamente, en hacerle creer a muchos que la salvación no se pierde. Y para darnos cuenta que sí se pierde la salvación y que no todos son iglesia de Cristo, no son vírgenes prudentes. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. O sea que sí se puede borrar. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otros versículos que confirman que la salvación se pierde, así nos los dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, que hable, que evangelice, que predique, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y escuche la alerta y la base bíblica, que sí se pierde la salvación. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, que no hable, que no predique, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más claro ni el agua. Para los que dicen que no se pierde la salvación, yo les preguntaría, entonces, ¿qué hacemos con estos versículos que sí nos dice que sí se pierde? Mateo capítulo 20, versículo 16. Ahí nos vuelve a decir que muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Así de claro. Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche, y pocos, no dice muchos, y pocos son los que la hallan. Nuevamente nos confirma que es un grupo pequeño, una pequeña manada. También Mateo capítulo 7, versículo 22, nos vuelve a confirmar. Si todos se fueran al reino celestial, entonces, ¿por qué dice aquí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas con grandes ministerios que no entran al reino de Dios. Es más, en el siguiente versículo, el 23, ahí también nos dice claramente que no solo pierden su salvación, el Señor los desconoce. Entonces les declararé, dice nuestro Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué los desconoce? Cuando ya una persona, un líder, un predicador, se aparta de la palabra de Dios y permite entrar en sus vidas doctrina de demonios, por eso nuestro Señor Jesús los desconoce. Así declara es la palabra de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que las alertas nos la da en su palabra en diferentes formas y en diferentes partes de la Biblia, para que no nos perdamos. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, despreciamos, ignoramos una salvación tan grande? Ahí queda muy claro, es una salvación tan grande que Dios nos ha dado, que no debemos descuidar, despreciar y que tenemos que valorarla para no caer en un engaño. Y ese engaño solamente lo va a descubrir leyendo en contexto toda la palabra de Dios, no solamente tomando algunos versículos que justifique su forma o manera de pensar. Si la palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, si el Señor nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, si el Señor nos dice que de 10 vírgenes, de 10 creyentes, 5 se van con Él y 5 se quedan y son rechazadas, como dice Mateo capítulo 25 versículos 11 y 12. Donde dice, de cierto os digo que no os conozco. Para que nos quede claro, ahí nuestro Señor Jesús les dice a las vírgenes insensatas que no las conoce, por lo tanto, han perdido su salvación. Si Él nos dice que son pocos los que hallan esa puerta de salvación y vida, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces pregúntese por qué no todos van a ser salvos. Si el Señor nos dice que sin santidad nadie lo verá a Él, como dice Hebreos 12:14 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, solamente vea cuántas congregaciones, cuántas iglesias se han mundanizado y alejados de la palabra. En un servicio escucha de todo, de política y también hasta de contar chistes para supuestamente hacerlo más ameno.
pero están lejos de lo que dice la palabra de Dios, supliéndolo con doctrina de hombres, de espíritus de engaño. ¿Cuántas veces le han hablado del arrepentimiento, de lo que es el pecado, lo que es la paga del pecado, y para quién es el destino de ir al infierno, o cómo evitarlo? ¿Cuántas veces ha escuchado esas predicaciones donde asiste supuestamente para escuchar la palabra de Dios, cuando hoy hablan de todo y menos de la preparación que cada creyente debe de buscar a través de la oración y de la lectura de su palabra para poder agradar a Dios y nos tome por dignos de escapar de todos los juicios que vienen a la tierra e irnos con Él a su reino celestial, como dice Lucas capítulo 21 versículo 36. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué Mateo 24:13 nos dice que más el que persevere hasta el fin, éste será salvo? Gracias, aquí nos están poniendo dos versiones, la Reina Valera y la de Dios habla hoy en castellano, para que usted compare que es lo mismo, nada más que a veces unas palabras son más fácil de entender. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora vamos a leerlo en la versión de Dios habla hoy en castellano. Pero el que permanezca firme hasta el fin, que no se desvíe de la sana doctrina, que no se enfríe, que no se separe de la palabra de Dios, se salvará, se salvará. Y para que nos quede claro, la misma palabra nos dice que no todos los cristianos son iguales. Hay niveles comprometidos conforme a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos clasifica a los cristianos en diferentes categorías, de acuerdo a sus obras o forma de comportarnos. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 nos dice claramente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí están tres temperaturas: fríos, tibios y calientes. La palabra correcta para traducir caliente del griego sería la palabra ferviente. Si usted quiere saber quién son los fríos de la iglesia, estas son sus características. Son simpatizantes de la palabra de Dios, mas no la viven. No les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten cómodos en la forma que viven. Les agrada escuchar las bendiciones de Dios y obtenerlas, mas no se comprometen a obedecer su palabra, porque no se han arrepentido de su vida pasada. No leen la palabra, no oran y mucho menos tienen una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted se pregunta quiénes son los tibios, son aquellos que se interesan más por los deseos de la carne y no por vivir conforme al Espíritu Santo. Son aquellos que dudan y ya no creen todo lo que dice la palabra de Dios. Ahora prefieren escuchar a predicadores que los entretengan con mensajes suaves, con mensajes amenos y que sean divertidos. Oír cosas que les endulcen sus oídos, mas no les gusta que los confronten con el pecado y les altere su forma de vivir diaria. Una persona ferviente son aquellos que su único deseo es agradar al Señor, lo ponen a Él en primer lugar en todo y se dejan guiar por el Espíritu Santo, caminan conforme a la palabra de Dios. Ahora entenderemos lo que dice Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni ferviente, te vomitaré de mi boca. Y un vómito es algo que ya estuvo dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia de Cristo. No solamente van a perder la salvación, son un rechazo de Dios. Tenemos que entender que entonces no todos son salvos, ni tampoco afirmar que no se pierde la salvación.
predicadores que le dicen que no se pierde la salvación, pues es un espíritu de engaño, en que desafortunadamente muchos han caído, que han hecho y fomentado unos cristianos tibios, que no les gusta confrontar el pecado, ni la paga del pecado, que es muerte, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y solamente se centran en las bendiciones de Dios, en la dádiva de Dios, que es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Pero no les dicen que para ver a nuestro Señor Jesucristo debemos de ser santos, porque Él es santo, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. No les gusta incomodar a las personas. Este tipo de predicadores solamente fomentan cristianos tibios, desnutridos, anémicos espiritualmente y descuidados en guardar y cuidar su salvación, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 12. Que nos ocupemos, que cuidemos, que mantengamos nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, si nos dicen es que nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo en la cruz, sí, así nos lo dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Ahí nos dice claramente que Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, a nuestro Señor Jesucristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Escuchó? Los pecados pasados son los que nos ha perdonado. En el momento que nos rendimos a Cristo y lo confesamos nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia de todos nuestros pecados de nuestra vida pasada. Pero hoy tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos, nadie está exento de pecar hoy. Pero ahora, ya estando en Cristo, tenemos abogado ante Padre Eterno, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Donde la palabra de Dios nos dice que no pequemos, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo el justo, el cual es la propiciación, la paga, el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En todo tiempo tenemos que estar en oración y pidiendo al Señor que nos perdone, que nos limpie. Y como dice Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados a Él, a nuestro Señor Jesús, Él es fiel y justo en perdonarnos. Tenemos que estar a cuentas en todo momento. Y vamos a concluir con el mensaje que nos deja Pablo en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Si usted quiere asegurar su salvación, escuche el mensaje que nos deja Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, Aquí lo deja muy claro, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, lo que es la palabra de Dios, que nosotros habemos aprendido. Y el consejo que nos dice que nos apartemos de ellos. ¿Por qué? Porque van a ser tropiezo para nuestras vidas. Sin embargo, muchas personas, a pesar de todo esto, les encantan oír fábulas, historias personales de estas personas que los alejan de la verdad que es la palabra de Dios. Por tales, estas personas que engañan con falsas doctrinas que provocan divisiones y tropiezos contra la doctrina, contra la palabra de Dios, Romanos 16:18 nos dice
que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. Si son pocos los que entran en el reino de Dios, y son muchos los que se apartan de la palabra de Dios, y están escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ahora piense y analice una persona que se aparta de la fe, que se aparta de la palabra de Dios, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿dónde será su destino eterno? Y ahí, muchos de los que no están conforme a la palabra de Dios, que la han ignorado y la han menospreciado, no la leen y mucho menos la viven, van a estar en el infierno. Ahí no nada más va a haber pastores, sacerdotes, roes, ancianos o líderes espirituales. Ahí ya está Judas Iscariote, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que al final lo traicionó. Y hoy muchos de estos líderes han traicionado la palabra de Dios y a nuestro mismo Señor Jesucristo, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Él quiere que nadie se pierda, y con estos predicadores están empujando a muchos al mismo infierno. Pero no nada más tiene culpa el que predica, los que los escuchan, los ingenuos, los insensatos, y que les creen a ellos y no a la palabra de Dios. Ahora sí, el que tenga oído, oiga, y oramos para que el Espíritu Santo redarguya sus corazones y hable qué tipo de doctrina está recibiendo, si es conforme a la palabra de Dios o conforme, como dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, conforme a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno, y cada quien en su libre albedrío escucha lo que quiere, si es para edificación o es para perdición. Al final, su salvación de cada persona es responsabilidad de cada uno. Ahora les exhorto a ver uno de nuestros videos que tenemos de las doctrinas que algunos predicadores promueven y que contradicen la palabra de Dios, y el peligro que los aparten de la gracia de Dios y los empujen a perder su salvación. Les exhorto a ver estos videos y así darse cuenta y dar la voz de alerta para aquellos que han caído en estas doctrinas por ser ingenuos, y que cuando contradicen la palabra de Dios están desobedeciendo y contradiciendo a Dios mismo. Todo lo mostramos con bases bíblicas. Dejaremos los links de estos videos en el primer mensaje de la sección de comentarios de este video. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti poniendo a todo el auditorio que nos escucha a través de la radio o a través de nuestras redes sociales, que donde estén, tu santa y bendita palabra redarguya sus corazones, que su santo y bendito Espíritu hable y los guíe por el camino correcto que es tu bendita palabra. Te pido, mi Señor Jesús, bendiga sus vidas. Líbranos de caer en falsas doctrinas. Líbranos de toda mentira. Líbranos, Señor, de todas aquellas enseñanzas que contradicen tu palabra. Y guarda nuestro corazón llenos de tu santo y bendito Espíritu, para que caminemos siempre conforme a tu bendita palabra, y que en tu gracia y misericordia ellos y sus familias puedan ser alcanzados para ti. Y si usted quiere dar el siguiente paso para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, repita después de mí y diga: Señor Jesús, este día he escuchado de tu palabra. Yo quiero permanecer firme en ella.
y desde hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y Señor Jesús, te pido escribas mi nombre en tu libro santo, en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y quiero que el día que tú vengas, en tu gracia y misericordia, me lleves a vivir eternamente contigo. Te pido, limpies todos mis pecados de los cuales me arrepiento, que esa sangre que derramaste limpie todas mis iniquidades, maldades, pecados, y que sea lleno de tu santo y bendito Espíritu, sellado para ti. Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven, mi amado.